Había una guerra. Eso era lo primero que lograba articular su mente, antes incluso de que pudiera abrir los ojos. Una guerra que mataba personas con alarmante frecuencia, y él era capitán del ejército de Su Majestad, en algún lugar de las colonias americanas. Nueva York, quizás, o Connecticut. Eso ya no estaba tan claro. Lo que sí estaba absolutamente claro era el dolor. No era el tipo de dolor que se siente cuando una bala de mosquete atraviesa la carne. Edward Rokesby conocía ese dolor, o al menos así lo intuía. Esto era diferente. Era como si alguien hubiera dejado caer un cañón entero sobre su cráneo. No una bala de cañón, sino el arma completa, de hierro macizo y peso aplastante. Un yunque caído desde el segundo piso de un edificio. Esa era la imagen que mejor describía lo que sentía cada vez que intentaba articular un pensamiento coherente. Sin embargo, no estaba muerto. Y eso, en medio de una guerra que mataba con alarmante frecuencia, era algo que debía considerarse una ventaja. Mantuvo los ojos cerrados. Sus párpados eran lo bastante traslúcidos para saber que afuera era mediodía, y que la luz del sol lo cegaría en el instante en que los abriera. Así que escuchó. Era lo único que podía hacer sin provocarse más sufrimiento. No estaba solo. Eso quedó claro de inmediato. Había voces, movimiento, el sonido de objetos colocados sobre superficies duras. Alguien gemía de dolor en algún rincón cercano. La mayoría de las voces eran masculinas, pero había una femenina, y esa voz estaba muy cerca. Tan cerca que podía escuchar su respiración. Era una respiración ordenada, concentrada. La mujer hacía tareas mientras respiraba de esa manera, pequeños movimientos que producían ruidos casi imperceptibles. Acomodaba sus sábanas, tocaba su frente con el dorso de la mano. Y olía bien. No como las flores de un jardín aristocrático, ni como el perfume caro de las damas de sociedad. Olía a trabajo y a limón y a jabón, con un fondo de tierra que resultaba sorprendentemente agradable. Entonces, llegó la voz masculina. Una nueva. Alguien que preguntaba por el estado del paciente. La mujer respondió con calma que no había cambios. El hombre preguntó si había podido hacerle tomar caldo. Solo algunas cucharadas, respondió ella. Había temido que se ahogara si insistía más. El hombre hizo cálculos. Le pidió que le recordara cuánto tiempo llevaba en ese estado. 1 semana, dijo la mujer. 4 días antes de que ella llegara, y 3 desde entonces. 1 semana. Edward procesó esa información con la lentitud característica de una mente que funciona a media máquina. 1 semana significaba que debía de ser marzo. O abril. Quizás febrero. Y seguramente estaba en Nueva York, no en Connecticut. El hombre preguntó por su hermano. Ella, ¿tenía noticias de su hermano? Y entonces ocurrió algo que sacudió a Edward desde adentro, porque el hombre que había venido a examinar al paciente inconsciente se dirigió a la mujer de una manera muy particular. La llamó señora Rokesby. Señora Rokesby. Edward sintió que su mente, ya de por sí maltratada, daba un vuelco brusco e inesperado. Solo había un Rokesby en América del Norte, y ese era él. Si ella era la señora Rokesby, entonces eso quería decir que... El hombre le aconsejó que invirtiera sus energías en atender a su marido. Su marido. El corazón de Edward comenzó a latir con una fuerza que amenazó con delatar que estaba despierto. ¿Marido? ¿Estaba casado? ¿Cómo podía estar casado y no recordarlo? La pregunta era tan desconcertante como el dolor en su cabeza, y por un momento ambas sensaciones compitieron en intensidad. Entonces escuchó algo más. La mujer mencionó a su hermano. Un nombre. Thomas Harcourt. Y en ese instante, como si una llave hubiera encontrado su cerradura en la oscuridad, Edward comprendió algo. Thomas Harcourt, su mejor amigo en el regimiento. El hombre con quien había compartido tienda, marchas y los peores años de la guerra. Si esa mujer era la señora Rokesby y mencionaba a Thomas Harcourt como su hermano, entonces, esa mujer solo podía ser una persona. Cecilia Harcourt. Edward la conocía. O, más precisamente, sentía que la conocía. Que había algo profundamente familiar en ella, aunque nunca hubieran estado en el mismo cuarto. Cecilia le escribía a su hermano con una dedicación que no tenía parangón en todo el regimiento. Thomas recibía el doble de correspondencia que cualquier otro hombre,
y eso en un ejército donde Edward contaba con 4 hermanos que le escribían ocasionalmente. Pero Thomas solo tenía una corresponsal, y esa corresponsal compensaba con creces la cantidad con la calidad de sus palabras. Edward había leído esas cartas, las había leído todas. Había aprendido a conocer el pequeño pueblo de Matlock Bath, en Derbyshire, a través de los ojos de Cecilia, hasta el punto de sentir que podría reconocer a sus vecinos si algún día lo visitaba. Ella era ingeniosa, enormemente ingeniosa. Thomas se reía tanto con sus cartas que un día, mientras intentaba responderle, y Edward no dejaba de interrumpirle con comentarios y preguntas, su amigo se levantó de la silla y le entregó la pluma con un gesto de resignación cómica. «Escríbele tú», le dijo. Y así comenzó algo que nunca debió existir, pero que, una vez que existió, resultó imposible de detener. Edward empezó a añadir algunas líneas al final de las cartas de Thomas. Nunca escribía directamente a Cecilia, porque eso habría sido una falta de decoro imperdonable, pero dentro de las cartas de su hermano, había un espacio que parecía reservado para él. Y ella respondía de la misma manera, con pequeñas notas que empezaban dirigiéndose a Thomas y terminaban, suavemente, orientándose hacia Edward. Con el tiempo, esas notas se habían convertido en algo difícil de ignorar. Y Thomas, a su manera discreta y algo socarrona, había dejado de fingir que no se daba cuenta. Ahora ella estaba ahí, en América del Norte, y alguien la llamaba señora Rokesby. La mujer preguntó con suavidad si podía oírla. Tomó su mano y la acarició con movimientos lentos y tranquilizadores. Edward sintió algo que no supo nombrar del todo, pero que tenía la textura de la paz. Era un caballero. Un caballero no podía quedarse quieto mientras una dama se angustiaba por su silencio. Abrió los ojos. La primera imagen que le llegó fue la de unos ojos verdes. Un verde que no era el color habitual del verde, sino algo más vivo, más limpio, como el color de una ola poco profunda cuando el sol la atraviesa de lado. Eran los ojos más claros que había visto en su vida, y en ese primer momento de conciencia real, cuando todavía no sabía con certeza quién era ella, ni dónde estaba, ni qué significaba todo lo que había escuchado, lo único que supo con absoluta certeza fue que aquellos ojos pertenecían a alguien extraordinario. La mujer se quedó inmóvil. Lo miraba con una mezcla de alivio y algo que él habría calificado de miedo, pero que quizás era simplemente la conmoción de ver abrirse unos ojos que habían permanecido cerrados durante demasiado tiempo. Él pronunció su nombre. Cecilia. Ella estuvo a punto de derrumbarse allí mismo. Del otro lado de esa escena, había otra historia que comenzar. Una historia que Cecilia Harcourt llevaba consigo desde semanas antes, desde mucho antes de que el capitán Edward Rokesby abriera los ojos en una iglesia convertida en hospital militar en la ciudad de Nueva York. Cecilia no era la señora Rokesby. Eso era lo primero que debía quedar claro, aunque decirlo en voz alta en ese momento habría tenido consecuencias que ella no estaba en condiciones de afrontar. Había llegado a Nueva York sola, sin dinero suficiente y sin conocer a nadie, movida por una sola razón. Su hermano Thomas había sido herido en el frente de batalla, y ella no podía quedarse en Derbyshire, esperando noticias que llegaban con meses de retraso a través de un océano caprichoso. La decisión de viajar no había sido impulsiva, aunque así pudiera parecer desde afuera. Había habido circunstancias que la empujaron. Su padre había muerto inesperadamente, echándose una siesta en su estudio del que nunca despertó. Y casi antes de que el cuerpo enfriara, su primo Horace había aparecido en Marswell, con la mirada de alguien que lleva mucho tiempo calculando los metros cuadrados de una propiedad que no le pertenece. La situación de Cecilia era delicada, por razones que tenían que ver con la legalidad de las herencias. Marswell, la casa familiar, estaba sujeta a una cesión antigua e inflexible que establecía que la propiedad pasaría de padre a hijo varón, y en ausencia de ese hijo varón, al pariente masculino más cercano. Si Thomas moría, Horace heredaría todo. Y Horace, que evidentemente tenía problemas económicos y necesitaba un lugar donde vivir, había llegado a la conclusión lógica, y sin embargo completamente inaceptable, de que la solución más conveniente para todos era casarse con Cecilia. Cecilia le había dado una bofetada. Él le devolvió la bofetada. Y una semana después, Cecilia estaba en un barco rumbo a Nueva York. Había dejado su casa cerrada, enterrado la plata de su madre en el jardín trasero para que Horace no pudiera reclamarla, y comprado un pasaje desde Liverpool
con prácticamente todo el dinero que tenía. El viaje duró 5 semanas, tiempo suficiente para preguntarse varias veces si no habría perdido la razón. Pero la alternativa era quedarse y casarse con su primo, o marcharse a Edimburgo con una tía imaginaria que había inventado en el calor del momento. Y ninguna de esas opciones tenía la misma urgencia que cruzar el Atlántico para buscar a su hermano. Cuando llegó a Nueva York, sin embargo, no encontró a Thomas. Encontró un laberinto burocrático de soldados que no respondían preguntas, oficiales que la miraban con condescendencia y una institución militar que parecía haber perdido a su hermano entre las grietas de su propio sistema de registros. Había gastado casi todo su dinero. Comía una sola vez al día. Vivía en una pensión donde su vecina de cuarto ejercía una profesión que Cecilia prefería no definir con claridad, aunque sí reconoció que demandaba un esfuerzo considerable. Y cada día que pasaba sin noticias de Thomas, era un día en que su determinación luchaba contra el agotamiento. Fue en ese estado de desesperación cuando escuchó casualmente que un hombre había sido llevado al hospital días atrás, inconsciente, con un golpe en la cabeza. Se llamaba Rokesby. Cecilia lo supo de inmediato. Edward Rokesby, el mejor amigo de su hermano. El hombre cuyas líneas al pie de las cartas de Thomas habían llegado a significar más para ella de lo que estaba dispuesta a admitir. Fue al hospital. La echaron. Las normas eran claras. Solo podían visitar al capitán Rokesby los miembros del personal militar y sus familiares directos. Y Cecilia, sin pensarlo demasiado, sin calcular las consecuencias que esa decisión tendría durante las semanas siguientes, dijo lo único que se le ocurrió. Soy su esposa. Después, no había forma de retractarse. El coronel Zachary Stubbs, comandante de Edward, estaba al tanto de la amistad entre los dos hombres, y no se sorprendió demasiado de enterarse de que su oficial se había casado con la hermana de su mejor amigo. Cecilia improvisó sobre la marcha. El noviazgo había sido por correspondencia. La boda se había celebrado por poderes en el barco que la trajo desde Inglaterra. Para su propio asombro, nadie cuestionó nada. Y así, Cecilia Harcourt se convirtió en la señora Rokesby. Una mentira que nació del impulso más genuino, el de cuidar a alguien que lo necesitaba, pero que creció más allá de lo que ella había previsto, y que ahora, con Edward despierto, y mirándola con esos ojos azules que nadie le había advertido que serían tan azules, comenzaba a pesar de una manera completamente nueva. Había cuidado de él durante 3 días desde su llegada. Lo había visto con fiebre. Lo había movido para prevenir escaras. Le había pasado esponjas húmedas por la frente en los momentos más críticos. Había visto más de su cuerpo de lo que correspondía a una soltera de buenas costumbres, aunque se había repetido a sí misma que las reglas de la sociedad no aplicaban en tiempo de guerra. Y luego él había abierto los ojos y había dicho su nombre. No el nombre genérico de cualquier mujer que pudiera estar sentada junto a su cama. Su nombre, el de ella. Cecilia. Como si la conociera. Como si, desde algún lugar debajo de la inconsciencia y el dolor, algo en él supiera exactamente quién era la persona que le sostenía la mano. Cecilia había imaginado 100 versiones de ese momento. En ninguna de ellas él la reconocía. Lo que siguió fue una escena que Cecilia recordaría siempre con una mezcla de admiración y terror. Edward, débil como estaba, con semanas de inconsciencia acumuladas en su cuerpo y una herida en la cabeza que debería haberlo mantenido quieto durante días más, comenzó a exigir respuestas con la precisión metódica de alguien que ha sido entrenado para no perder el control en situaciones de emergencia. Necesitaba saber la fecha exacta. Cuando Cecilia le dijo que era el 25 de junio, Edward reaccionó como si ella le hubiera anunciado el fin del mundo. Se incorporó, gritó a cualquiera que estuviera a su alcance, exigió confirmación de un hombre que barría el suelo al otro lado de la habitación. Junio. Fin de mes. La respuesta fue unánime. Y Edward se desplomó hacia atrás con el peso de algo que Cecilia tardó un momento en comprender. Para él, no era junio. O, más precisamente, los meses que separaban su último recuerdo de ese momento eran un abismo negro del que no había ninguna cuerda de la que tirar. Había perdido la memoria. Meses enteros. Y entre esos meses perdidos estaba, supuestamente, su boda. Cecilia lo comprendió entonces con una claridad glacial.
Él no recordaba haberse casado porque no lo había hecho. Pero en ese momento, con el médico y el coronel Stubbs entrando a toda prisa por los pasillos de la iglesia reconvertida, con Edward a punto de desmoronarse, y todos mirándola a ella para que explicara lo que estaba pasando, Cecilia no dijo nada de eso. No pudo. Y la mentira continuó creciendo. Lo que el médico explicó confirmó sus peores temores y al mismo tiempo ofreció una extraña esperanza. Los traumatismos craneales podían causar pérdida de memoria. No había manera de predecir cuánto recuperaría el paciente, ni cuándo. Lo más probable era que los recuerdos fueran volviendo poco a poco, o quizás en bloques, desencadenados por algo familiar. Lo que no debía hacerse era presionarlo. El coronel Stubbs, que nunca había parecido particularmente interesado en el bienestar de nadie, ordenó que se le hiciera una sesión de preguntas sobre su misión en Connecticut. Edward, que apenas podía mantener los ojos abiertos sin que el dolor le atravesara el cráneo como un clavo, le respondió con la frialdad calculada de alguien que sabe exactamente cuánto poder tiene sobre su comandante, que era exactamente el poder que le confería su apellido. «Mi esposa se quedará conmigo», dijo Edward con una firmeza que cerró la discusión. Y cuando se enteró de que Cecilia había estado viviendo en una pensión durante su estancia en el hospital, su reacción dejó en claro que, memoria o no, Edward Rokesby tenía unos principios grabados en el hueso. La honorable señora Rokesby no podía vivir en una pensión. Eso fue todo lo que dijo, con una voz impregnada de generaciones de aristocracia bien entrenada. Esa noche, Cecilia tendría una habitación en el Hostal Devil's Head, el mejor establecimiento disponible para un oficial británico en Nueva York. El coronel Stubbs obedeció. Cuando el médico y el coronel finalmente se marcharon y los dejaron solos por primera vez en esa iglesia llena de soldados heridos, Edward miró a Cecilia con una expresión que ella no supo descifrar del todo. Era la mirada de alguien que está intentando armar un rompecabezas del que le faltan la mitad de las piezas. La conocía. Eso era lo extraño. No su rostro, no. Había confesado de inmediato que no recordaba haber visto su cara antes. Pero sí la conocía de otra manera. Le había dicho que era Cecilia Harcourt antes de que ella pudiera confirmarlo. Lo había deducido por el nombre de Thomas, por el de Derbyshire, por la mención de un pueblo con fuentes termales. Y luego había añadido algo que la dejó sin respiración. Que la conocía por sus cartas. Que Thomas las leía en voz alta y que él había llegado a esperarlas con una ansiedad que no habría confesado nunca. Cecilia sintió que algo muy pequeño pero muy poderoso se movía en su interior. Comentaron cosas prácticas. Él preguntó por Thomas. Ella le explicó lo poco que sabía, que su hermano había desaparecido del hospital sin dejar rastro. Él procesó esa información con la misma metodicidad con que procesaba todo lo demás, y prometió ayudarla a encontrarlo. Luego, hubo un momento de silencio, y Edward la miró con esos ojos que parecían tener su propio clima interior, cambiando de intensidad sin previo aviso. Le dijo que se parecía a Thomas. No en los rasgos, explicó cuando ella protestó, en las expresiones. Cuando ella había dicho, «¿Perdón?», había inclinado la cabeza exactamente como lo hacía su hermano. Y algo se rompió en Cecilia, aunque no de mala manera. Fue algo que se rompe cuando se ha estado sosteniendo demasiado tiempo algo muy pesado, y de pronto alguien llega y lo sostiene contigo. Una especie de alivio que duele precisamente porque es alivio. Se echó a reír por primera vez desde hacía más tiempo del que podía recordar. Edward estiró la mano y tomó la de ella. Le dijo que no había tenido motivos para reírse. «No», respondió ella con un nudo en la garganta. No los había tenido. La habitación número 12 del Hostal Devil's Head era pequeña, más pequeña de lo que Cecilia esperaba, aunque en retrospectiva no sabía por qué había esperado que fuera diferente. Nueva York estaba superpoblada, con más de 20.000 personas concentradas en la punta sur de la isla de Manhattan, entre soldados británicos, refugiados leales a la corona, y los pocos civiles que aún no habían huido de una ciudad que llevaba años siendo cuartel general del ejército de Su Majestad. Una cama, una mesa, un armario, un lavabo. Ese era el inventario completo de la habitación 12. Y la cama era, efectivamente, demasiado pequeña. Pero antes de que cualquiera de esos detalles prácticos tuviera que resolverse, hubo que sacarlo del hospital. Y eso resultó ser una empresa más complicada de lo que Edward había calculado desde su cama de convaleciente. Cuando Cecilia llegó a la mañana siguiente,
y lo encontró sentado en el borde del catre, vestido pero con los hombros caídos y la piel todavía del color equivocado. Comprendió que la diferencia entre querer hacer algo y poder hacerlo era exactamente la distancia entre la cama y la puerta. Edward lo había querido intensamente. Había creído, desde la firmeza de su voluntad de caballero, que era perfectamente capaz de caminar hasta un carruaje. No lo era. No completamente. Necesitó apoyo. Y Cecilia lo ofreció sin nombrarlo, tomando su brazo en silencio, ajustando el ritmo de sus pasos al de él, sin preguntar si necesitaba ayuda porque sabía que él no respondería con honestidad a esa pregunta. Había cosas que se entendían mejor sin palabras, y Cecilia tenía el instinto de reconocerlas. En el carruaje que los llevó al hostal, Edward cerró los ojos. No dormía. Ella lo supo porque su postura era diferente a la del sueño. Simplemente descansaba, reuniendo fuerzas, guardando energía para lo que vendría después. Y lo que vendría después era comer algo decente por primera vez en semanas, darse un baño, afeitarse la barba de varios días y enfrentarse a una habitación compartida con una mujer que todo el mundo creía que era su esposa, pero que en realidad era la hermana de su mejor amigo y una completa desconocida. Cecilia bajó a buscar comida mientras él se vestía, o intentaba vestirse solo, que no era exactamente lo mismo. Fue a la panadería holandesa de la esquina, la de Roy Jackers, donde el aroma que salía de la cocina era de esa categoría de aromas que hacen que el estómago y el corazón respondan al mismo tiempo. Compró especulaas, las galletas planas con especias que ella había probado por primera vez esa semana y que le habían parecido algo cercano a la perfección. Se hizo amiga de la panadera. Se llamaba Beatrix Leverett, hija del señor Roy Jackers, casada con un inglés cuyo apellido era infinitamente más pronunciable que el de su familia. Hablaron de holandés, de té, de la guerra que había cerca pero que desde ciertos ángulos de la ciudad parecía casi invisible. Y Cecilia sintió algo que había olvidado que existía, la ligereza de una conversación sin peso, sin mentiras que mantener ni hermanos que buscar, ni maridos que no eran realmente maridos. Cuando volvió a la habitación con las galletas, encontró a Edward sentado en la cama con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Le había costado vestirse. Eso era todo lo que necesitaba saber. No lo dijo. Él tampoco lo admitió, pero estaba ahí en la línea de sus hombros y en la rigidez de su mandíbula. Cecilia le ofreció una especulaas. Él la reconoció de inmediato. Había estado en Nueva York suficiente tiempo como para conocer las delicias de los panaderos holandeses. Y mientras mordía la galleta, algo en su expresión se alivió un poco, como si ese sabor familiar fuera una cuerda lanzada desde un pasado que todavía existía, aunque él no pudiera verlo claramente. Hablaron. La conversación fue extraña y natural al mismo tiempo, como suelen ser las conversaciones entre personas que se conocen profundamente, pero acaban de verse la cara por primera vez. Ella lo informó de las cosas que necesitaba saber. Que habían estado en el hospital. Que ahora estaban en el Devil's Head. Que el mayor Wilkins había prometido hacer indagaciones sobre Thomas. Él escuchó con atención, haciendo preguntas precisas, siguiendo el hilo con la concentración de alguien que está intentando construir un mapa de una ciudad desconocida. Y luego llegó la pregunta que Cecilia sabía que iba a llegar. ¿Cuándo nos hemos casado? Ella eligió las palabras con el cuidado de alguien que camina sobre un suelo que podría no ser sólido. Hace unos meses, dijo. Había sido deseo de Thomas. Él estaba preocupado por el futuro de ella. El noviazgo había sido por correspondencia, la boda, por poderes, en un barco. Edward aceptó esa versión sin cuestionarla. No porque fuera crédulo, sino porque no tenía con qué contradecirla. Sus últimos meses eran un agujero negro, y lo único que tenía era la palabra de ella. Y la palabra de la hermana de Thomas Harcourt, en ese momento de su vida, era suficiente. Pero había algo en su mirada que Cecilia no terminaba de leer. Una especie de vigilancia tranquila, como si estuviera esperando algo sin presionar. Le pidió que lo afeitara. Fue la petición más íntima y menos erótica que podía haberse hecho en esas circunstancias, y sin embargo había algo en el simple acto de aplicarle jabón en el rostro, en pasar la navaja con cuidado, en escuchar su respiración, que convertía la habitación número 12 en algo diferente a lo que era. Un espacio compartido. Un territorio que se estaba definiendo sin que ninguno de los dos lo nombrara. La navaja era antigua, de mango de marfil con las iniciales
EGR grabadas. La de su abuelo, explicó Edward. Le había dado su nombre. Cecilia sintió el peso de ese objeto en su mano y comprendió algo. Ese hombre tenía raíces, historia, personas que lo habían amado antes de que ella llegara a su vida. Eso hacía que todo fuera más complicado y más real al mismo tiempo. Mientras afeitaba el lado derecho de su rostro, Cecilia se perdió en sus pensamientos por un momento demasiado largo. No en pensamientos abstractos, sino en una especie de conciencia física de la proximidad de él, del calor que emanaba de su piel, del olor a jabón que ya no era solo jabón sino también él. Una combinación que no tenía nombre, pero que se registraba en algún lugar debajo del pensamiento racional. Edward notó que se había detenido. Le preguntó si estaba perdida en sus pensamientos. Ella respondió que sí, sin mentir esta vez. Terminó el trabajo más rápido de lo que debería, dejando el lado derecho un poco menos cuidado que el izquierdo. No era perfecto, pero era suficiente. Y cuando Edward se miró con la mano en la mejilla, deslizando los dedos de la barba rasurada a la no rasurada como si quisiera confirmar el contraste, y luego le dirigió esa sonrisa que Cecilia todavía estaba aprendiendo a leer, ella supo que había cruzado algún tipo de línea invisible. No la del decoro. Esa la había cruzado semanas antes, cuando le había dicho al centinela que era su esposa. Otra línea. Más difícil de definir. Más difícil de cruzar de vuelta. La primera reunión con el mayor Wilkins fue una lección sobre la diferencia entre tener información y compartirla. El mayor era un hombre que entendía el mundo en términos de jerarquías, y hasta esa tarde, Cecilia Harcourt no había ocupado ningún lugar en esa jerarquía que mereciera su atención. Pero la señora Rokesby no era del conde de Manston, era una historia diferente. La transformación fue tan rápida y tan evidente que resultaba casi cómica de no haber sido tan frustrante. El mayor se había instalado en el comedor del Devil's Head con su cerveza y su pan y queso, y cuando Cecilia preguntó directamente por Thomas, respondió con la condescendencia tranquilizadora de alguien que no tiene intención de dar respuestas concretas. Los registros del hospital no mostraban ninguna entrada a nombre de Thomas Harcourt, ninguna fecha de llegada, ninguna fecha de partida, ninguna descripción de herida. Era como si Thomas nunca hubiera existido. Cecilia protestó. Edward intervino cuando el mayor fue más lejos de lo necesario en sus comentarios sobre los peligros de la guerra y las limitaciones del sistema. Y fue entonces cuando la carta apareció sobre la mesa. La carta del general Garth. La que había llegado a Marswell con noticias de que Thomas estaba herido, pero se recuperaba. La que había sido la razón de que Cecilia cruzara el océano. El mayor Wilkins la leyó con atención, y después dijo algo que ninguno esperaba. No parecía escrita por el general Garth. Había algo extraño en ella. El tono no era el que usualmente se empleaba en esas comunicaciones. El contenido era demasiado específico en algunos aspectos y demasiado vago en otros. Edward, que conocía al general, confirmó la impresión sin saber exactamente por qué. El mayor Wilkins señaló algo más. En sus años de servicio, había escrito muchas cartas a familias de soldados heridos. Nunca habría escrito que una herida no era grave. No había forma de saberlo con certeza cuando la carta tardaba un mes en llegar. Los hombres morían de infecciones después de heridas menores. Un mes era tiempo más que suficiente para que todo cambiara. Cecilia escuchó eso con la quietud de alguien que está aprendiendo a absorber el peso de las palabras sin quebrarse inmediatamente. Edward la observaba con la misma atención que le dedicaba a todo. Y lo que vio en ella, en ese momento, fue algo que haría que la admirara durante mucho tiempo. Fortaleza. No la fortaleza arrogante de quien no siente. La otra. La que siente todo, y sigue en pie de todas formas. El mayor se marchó con la carta. Cecilia lo dejó llevársela, aunque le dolió, porque era lo único tangible que conectaba su viaje con su hermano, la prueba de que había habido una razón para cruzar el Atlántico. Sin esa carta, todo era una búsqueda sin punto de partida. Pero Edward tenía razón. El mayor Wilkins necesitaba la carta si iba a investigar, y Cecilia, que había aprendido que el apellido Rokesby abría puertas que la señorita Harcourt no habría podido siquiera encontrar, necesitaba que alguien con autoridad hiciera el trabajo que ella sola no podía. Lo que no había previsto era lo que el mayor diría al final de la reunión. Que iría personalmente a Harlem con noticias para el día siguiente. Harlem.
al norte de la isla. Había una enfermería allá, rudimentaria y mal equipada según todos los que la mencionaban, pero una enfermería al fin. Y si Thomas había estado herido y había sido llevado al lugar más cercano antes de poder ser trasladado al hospital principal. Cecilia quiso ir. Quería ir ella misma, aunque el mayor hubiera prometido hacer las indagaciones. Necesitaba hablar con alguien que quizás lo hubiera visto, que recordara un nombre o una cara. Edward lo dejó hablar, y cuando llegó su turno, dijo simplemente que él la llevaría. No el mayor Wilkins. Él. El mayor tuvo la discreción de no oponerse demasiado. Edward se sentía peor de lo que admitía. Era un hecho que Cecilia había aprendido a leer entre sus silencios y la rigidez ocasional de su postura. En la reunión con el mayor Wilkins, hubo un momento en que las sienes de Edward comenzaron a palpitar con una intensidad que él no podía disimular del todo, y Cecilia supo que estaban al límite de lo que él podía sostener por ese día. Pero él insistió en quedarse. Era por Thomas, dijo, no por él. Luego añadió que también era por ella. Y esas 4 palabras, dichas sin dramatismo, sin énfasis, como si fueran la cosa más natural del mundo, dejaron a Cecilia sin saber exactamente qué hacer con ellas. Subieron a la habitación 12. Cecilia preparó el láudano que el médico había prescrito, una cantidad pequeña que Edward aceptó después de negarse brevemente por razones de principios. La habitación estaba en semioscuridad cuando ella cerró las cortinas, y mientras el medicamento comenzaba a hacer efecto, Edward habló con esa voz lenta y ligeramente desdibujada de quien está descendiendo hacia el sueño, sin haber terminado de decir lo que quería decir. Dijo que quería recordar todo. Y luego dijo algo más. Algo que Cecilia no esperaba. Dijo que estaban casados y que tenían el resto de su vida. Se durmió antes de que ella pudiera responder. Cecilia permaneció sentada durante un largo rato después de eso, mirándolo dormir. El cabello oscuro caído sobre la frente, la respiración finalmente regular, la tensión de las últimas horas abandonando su cuerpo como el aire que sale lentamente de un globo. Era un buen hombre. Esa era la conclusión simple e inevitable a la que llegaba cada vez que lo observaba. Y era una conclusión que hacía que todo fuera mucho más difícil. Había una geometría particular en las mentiras que crecen. No aumentan en línea recta, sino en espiral. Cada vuelta un poco más amplia que la anterior. Cada nuevo giro incorporando a más personas y más circunstancias. Cecilia lo había comprendido de manera abstracta, cuando decidió decirle al centinela que era la esposa de Edward. Lo estaba comprendiendo de manera muy concreta cuando el mayor Wilkins, al verla en el Devil's Head la noche de su llegada, procesó la información de que la señorita Harcourt era en realidad la señora Rokesby, con la misma lentitud estupefacta de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado mirando un cuadro al revés. El cambio en su actitud fue inmediato y revelador. La señorita Harcourt, buscando a su hermano herido, era un inconveniente menor que podía ignorarse con relativa facilidad. La señora Rokesby, buscando a su hermano herido, era un asunto que el mayor Wilkins haría bien en tomarse en serio, si quería mantener buenas relaciones con el hijo de un conde. Cecilia lo registró todo sin decir nada. Y mientras subía a la habitación 12 con la enorme llave de bronce en la mano, pensó que quizás la mentira no era solo un engaño. Quizás era también una herramienta. No una herramienta que ella usaría de manera descarada ni con malicia, pero una herramienta al fin. Thomas necesitaba que se hicieran preguntas. Esas preguntas necesitaban ser escuchadas. Y la señora Rokesby era escuchada de una manera que la señorita Harcourt nunca lo sería. Decidió que lo corregiría todo cuando encontrara a Thomas. Lo que no previó fue que el pasillo entre la habitación 12 y la corrección de ese error se haría cada vez más largo. Al tercer día en el Devil's Head, Edward le dijo que tenían una invitación. Una carta en papel vitela, escrita con una caligrafía impecable. El gobernador Tryon y su esposa celebraban un baile para el 18º cumpleaños de su hija. El honorable capitán Rokesby y su esposa estaban cordialmente invitados. Cecilia miró la invitación como si fuera un animal desconocido que podría o no ser peligroso. Un baile. Dado por el gobernador, al que la señora Rokesby estaba invitada. Dijo lo primero que le vino a la mente. No tenía nada que ponerse. Edward respondió con una serenidad que ella aún no terminaba de entender del todo, que encontrarían algo, que había costureras en la ciudad que necesitaban trabajo,
que tenía dinero suficiente para las dos. Cecilia intentó argumentar que 3 días no eran tiempo suficiente para conseguir un vestido. Era verdad, pero la verdad de fondo era otra. No podía asistir a un baile ofrecido por el gobernador. Había demasiada gente. Su mentira era sostenible mientras permaneciera en los límites del Devil's Head y sus alrededores inmediatos. Presentarla en sociedad como la señora Rokesby ante toda la clase alta leal a la corona de Nueva York era exponerse a un riesgo diferente en escala y naturaleza. Y luego, Edward dijo algo que hizo que el mundo girara un poco. Su madrina era la esposa del gobernador. Cecilia tardó un momento en procesar eso. La esposa del gobernador, la señora Tryon, a quien todos llamaban Margaret, que no era realmente su tía, pero había actuado como madrina de Edward desde su bautismo, y conocía a su madre desde que ambas hicieron su debut en sociedad londinense. Que sabría todo lo que había que saber sobre la familia Rokesby, sus alianzas, sus expectativas matrimoniales, las personas con las que Edward había tenido o podría haber tenido algo parecido a un compromiso, como, por ejemplo, Billy Bridgerton. El nombre lo había mencionado Edward en varias conversaciones, siempre con esa familiaridad afectuosa y ligeramente exasperada de alguien que habla de un hermano. Billy era su vecina desde la infancia. Habían crecido juntos, se habían roto huesos juntos, se habían metido en problemas juntos. Todo el mundo parecía asumir que tarde o temprano terminarían casándose. Y aunque Edward lo negaba con una comodidad que sugería que lo había negado muchas veces antes, la mención de la señora Tryon como madrina y guardiana informal de las tradiciones familiares de los Rokesby hizo que Billy Bridgerton ocupara un espacio en los pensamientos de Cecilia que habría preferido dejarle a otro. La visita de Edward a su madrina fue reveladora, aunque él no contara todos los detalles. Llegó de vuelta al Devil's Head con un vestido. No un vestido encargado a una costurera. Un vestido de verdad, de seda del color del mar poco profundo, con bordado de plata en la falda que describía curvas ascendentes y descendentes en un patrón que parecía vivo bajo la luz. Cecilia lo tocó con la punta de los dedos, como si no estuviera segura de que fuera real. Edward lo observó observarlo a ella, y algo en su expresión era más tranquilo de lo que había sido en días. El problema con el vestido era que Cecilia no podía ponérselo. No porque no le quedara bien, porque si se lo ponía, tendría que asistir al baile. Y si asistía al baile, conocería a la madrina de su supuesto marido, que sabía exactamente cómo debería ser la historia de su matrimonio, y que haría las preguntas correctas en el orden incorrecto. Así que Cecilia tomó una decisión que, en retrospectiva, fue tan desesperada como brillante en su lógica particular. Fue al puesto de frutas de la esquina y compró una fresa. Cecilia Harcourt tenía una relación muy documentada con las fresas. Su cuerpo las rechazaba de una manera que no dejaba margen a la ambigüedad. Manchas en la piel, urticaria persistente, malestar estomacal de proporciones considerables. No era una alergia que pusiera su vida en peligro, pero era suficientemente miserable como para dejarla fuera de combate durante 24 horas. 24 horas durante las cuales no podría asistir a ningún baile. La fresa que el señor Hopchurch guardaba en su carro era grande, anormalmente grande, roja con una intensidad que parecía casi artificial. Cecilia la sostuvo entre los dedos durante un momento que se sintió como un minuto entero, haciendo las mismas preguntas que seguramente hacen todas las personas a punto de envenenarse voluntariamente. ¿De verdad es necesario? ¿No hay otra salida? La respuesta a la primera pregunta era sí. La respuesta a la segunda era no, o al menos no que ella pudiera ver en ese momento. La mordió. Las siguientes 24 horas fueron exactamente lo que Cecilia había calculado, y al mismo tiempo, peores de lo que había recordado. La piel cubierta de manchas rojas que picaban con una insistencia cruel. El estómago en completa revolución. El vértigo que hacía imposible mover la cabeza con rapidez. La horrible sensación de que el cuerpo había decidido declarar la guerra a sí mismo. Y Edward, que no sabía nada de fresas ni de planes ni de bailes del gobernador a los que alguien podría querer no asistir, cuidó de ella con una atención y una competencia tranquila que habrían resultado entrañables en otras circunstancias. Le preguntó si debía llamar al médico. Ella dijo que no. Él insistió, y ella volvió a negarse. Le trajo paños fríos. Se sentó junto a ella cuando el estómago de ella estaba tan revuelto que no podía ni sostener una conversación,
y cuando ella pronunció la frase «me quiero morir» con el tono específico de quien no lo dice en serio, pero sí describe con precisión su estado actual, Edward respondió con un pragmatismo afectuoso que le dijo más sobre él que cualquier cosa que hubiera hecho hasta entonces. No dijo que se pondría bien. No dijo que no era para tanto. Simplemente reconoció que le dolía lo suficiente como para decirlo, y se quedó. Más tarde, cuando el peor del malestar había pasado, y Cecilia yacía en su litera con la piel todavía irritada y el cuerpo exhausto pero funcional, Edward le puso el paño frío en la frente y le preguntó si le había picado pasar el baile. Ella mintió. Dijo que no. Él no insistió. Pero tampoco pareció completamente convencido. Y así fue como la fresa salvó a Cecilia de conocer a la señora Tryon, aunque solo por ese día. La búsqueda de Thomas continuó de maneras más silenciosas durante los días siguientes. Edward recuperaba fuerzas con una rapidez que a veces parecía resultado de pura voluntad, más que de fisiología. Comenzó a caminar por la ciudad, primero con el apoyo del brazo de Cecilia, después con más independencia, aunque nunca tan rápido como evidentemente quería. Caminaban juntos por las calles de Nueva York, haciendo preguntas, siguiendo rumores, tratando de construir un mapa coherente de los últimos meses de Thomas. Era trabajo frustrante por naturaleza. Buscaban a alguien que parecía haber desaparecido sin dejar rastro en un sistema que teóricamente era demasiado organizado para perder a nadie. Y durante esas caminatas, pasó algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos podían sentir. La conversación entre ellos adquirió una textura diferente. No era ya la conversación de una enfermera y su paciente, ni la de una impostora administrando cuidadosamente la cantidad de verdad que permitía filtrarse. Era algo más parecido a lo que había sido siempre en las cartas. Dos personas que encontraban al otro sorprendentemente fácil de conocer. Edward recordó un gato en Connecticut, que se había frotado contra su pierna un día que paseaban cerca del río, y ese simple contacto físico había desencadenado algo, un fragmento de memoria. Un animal que le había hecho compañía en algún lugar oscuro y frío que no podía aún ver con claridad. Recordó que no llevaba uniforme en Connecticut. Recordó la sensación de haber estado en un barco pequeño. Los recuerdos llegaban en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que no terminaban de encajar, pero que al menos empezaban a tener forma. Y cada vez que uno de esos fragmentos emergía, Cecilia lo recibía con una mezcla de alivio genuino y algo que se parecía al miedo, porque cada recuerdo recuperado era un paso más cerca del momento en que todo se rompería. Ella lo quería recuperado, lo quería sano, y también sabía que su recuperación completa significaría el fin de todo lo que habían construido juntos, real o no. Hubo un momento en la habitación 12, una tarde, cuando Edward le estaba cepillando el cabello. No había sido planeado. Él había tomado el cepillo de plata casi sin pensarlo, con la tranquilidad de quien hace algo que siente natural, aunque no haya argumentos racionales que lo sostengan. Y Cecilia, que podría haber protestado, que tenía perfectamente a mano las palabras para hacerlo, simplemente no lo hizo. Él contó, no en voz alta, pero ella sabía que lo hacía, porque la conocía lo suficiente como para haber observado su rutina nocturna con más atención de la que ella le había prestado a la propia. 50 pasadas. Eso era lo que hacía cada noche. Y él lo sabía. La tarde se fue oscureciendo alrededor de los dos mientras él continuaba, con un ritmo que tenía algo de meditativo, y cuando llegó al número 50, se detuvo, pero no se alejó. En cambio, la hizo ponerse de pie, y se quedó mirándola de una manera que ella no supo decodificar de inmediato. Le dijo que era bella, que era buena, y en el instante en que esas dos palabras cayeron entre ellos, Cecilia se tensó, porque había en ellas algo que era también una pregunta, y la pregunta era, ¿mereces lo que estás recibiendo? La respuesta honesta era no. Pero la historia que el corazón le contaba era diferente. Lo que siguió fue, en términos de la moralidad estricta que Cecilia se había impuesto a sí misma desde el primer día, exactamente lo que no debería haber ocurrido. Y sin embargo, ocurrió de una manera que contenía toda la lógica emocional que la moralidad estricta a veces no puede ver. Él la besó. Ella lo detuvo a tiempo. Él le prometió que cuando la hiciera el amor, sería como correspondía.
Y la promesa, extrañamente, fue suficiente para esa noche. El viaje a Harlem fue exactamente lo que el mayor Wilkins había prometido que sería. Una excursión hacia la decepción administrada. La enfermería del norte de la isla era más rudimental de lo que Cecilia había imaginado, aunque el mayor le había advertido. Había camas vacías, un olor que ella catalogó como el olor específico de los lugares donde las personas han sufrido mucho, y un responsable que tardó en encontrarse y luego en cooperar. Pero al final, los registros eran impecables. El ejército británico, con todas sus limitaciones, tenía la costumbre de documentar con precisión cada entrada y cada salida de sus instalaciones médicas. El nombre de Thomas Harcourt no aparecía en ninguna parte. Habían ido hasta allí con la esperanza específica de que alguien recordara un nombre, una cara, un detalle menor. Volvieron sin nada de eso. Solo la confirmación de que, fuera donde fuera que Thomas hubiera estado, no había sido en Harlem. Pero la tarde no fue completamente oscura. Edward dijo que ese día no le había dolido la cabeza. Lo dijo casi sin darse cuenta, como si acabara de descubrirlo en el momento de nombrarlo. Y Cecilia reaccionó con una felicidad tan genuina y tan desproporcionada para alguien que estaba supuestamente buscando a su hermano, que Edward la miró con algo entre ternura y curiosidad. Ella le dio un beso en la mejilla, impulsivo, breve, real. Y caminaron de vuelta hacia el sur de la isla bajo un cielo que se teñía de los colores del atardecer, con sus manos entrelazadas de una manera que ninguno recordaba haber iniciado, pero que ninguno pensó en deshacer. Hablaron de plagas bíblicas y de la posibilidad de vivir en un lugar llamado Casa de Lucifer, y sus carcajadas resonaron en las calles casi vacías, con esa ligereza particular de las personas que ríen para no llorar, pero que descubren que la risa acaba siendo real de todas formas. De vuelta en la habitación 12, Edward cerró la puerta y la miró con esa quietud que ella ya sabía identificar como concentración y no como distancia. Y esa noche, finalmente, todo ocurrió. No fue el producto de un arrebato. Fue algo que se había construido lentamente, con cada conversación, cada silencio compartido, cada caminata por las calles de una ciudad que ninguno de los dos llamaba hogar, pero que había terminado siéndolo en cierta manera. Cuando Edward tomó el cepillo por última vez, y contó en silencio hasta 50, y cuando luego la hizo ponerse de pie, y la miró como si la estuviera memorizando, Cecilia entendió que ese era uno de esos momentos que no tienen vuelta atrás, y eligió no volver atrás. La mañana que siguió fue de una belleza tranquila y equívoca. Edward se despertó antes que ella, como siempre, y permaneció quieto más tiempo del habitual. La tenía entre sus brazos, con el cabello desparramado sobre la almohada, y se limitó a existir en ese momento sin analizarlo, lo cual para él era un acto casi revolucionario. Pensó en su familia en Kent, en los prados y los setos de Craig House, en los rosales de su madre, y pensó que ahora tenía una esposa, o algo que se parecía mucho a una esposa, y que esa esposa resultaba ser todo lo que había intuido a través de las cartas, y todo lo que no había podido intuir porque algunas cosas solo existen en la presencia física de otra persona. Luego pensó en Thomas, y en lo extraño que era que Thomas hubiera organizado eso, o, al menos, que la historia que le contaban decía que Thomas lo había organizado, porque había algo que no terminaba de cuadrar del todo en los tiempos y las fechas y las circunstancias del supuesto matrimonio por poderes. Pero él había decidido, conscientemente, no presionar ese punto. Estaba casado con Cecilia, y si lo estaba, era porque eso había querido, o porque eso debía querer. ¿Había diferencia? Se levantó en silencio, abrió su baúl y buscó los objetos que lo conectaban con el mundo anterior. Sus libros, sus cartas, y entre las cartas, atadas con un cordel, las de su familia. Y debajo de todas ellas, escondida entre dos cartas de su madre, la que guardaba con más cuidado de todas, la de Cecilia. La única carta que ella le había escrito directamente, no al final de una hoja de Thomas, directamente a él, con su nombre en el encabezado y su firma al final. La había leído tantas veces que las palabras se habían convertido en parte de su propia memoria, más permanentes que muchos recuerdos de su propia experiencia. Hablaba de zapatos destruidos por el barro de Derbyshire y de la geometría imposible de combinar un zapato de un par con una bota del otro. Hablaba de la señora Pentwhistle y el vino de comunión
y de una cascada de calamidades que había comenzado con una alfombra. Era una carta completamente mundana y completamente extraordinaria al mismo tiempo. La estaba releyendo cuando Cecilia se despertó. Él la escondió con más rapidez de la necesaria y fingió indiferencia cuando ella preguntó qué leía. «Cartas de la familia», respondió. Y luego, en el proceso de cerrar el baúl con demasiada prisa, golpeó el dedo gordo del pie con el hierro del borde y soltó una serie de maldiciones que hicieron que Cecilia lo mirara con los ojos muy abiertos, y luego, una vez convencida de que no era nada grave, comenzara a reírse con esa risa que él ya habría reconocido en cualquier sala oscura. Le preguntó por Billy Bridgerton, no directamente, sino a través de la mención casual que Thomas había hecho en alguna carta. Y Edward habló de ella con la familiaridad distraída de quien habla de alguien que está tan presente en su historia que ya no requiere énfasis. Habían crecido juntos, se habían roto huesos juntos. Andrew y Billy, y él y su hermana Mary, habían sido prácticamente inseparables durante años. Cecilia escuchó todo eso con la atención de alguien que está aprendiendo el idioma de otra persona para poder traducir lo que no se dice. Y lo que no se decía, lo que Edward ni mencionó ni pareció considerar relevante, era que Billy Bridgerton y él pudieran haber sido algo más que vecinos y amigos de infancia. Porque para él, evidentemente, no lo eran. Pero Cecilia guardó ese nombre como se guardan las cosas que se teme no volver a necesitar, pero que tampoco se puede desechar del todo. Los días siguientes tuvieron la textura engañosa de algo que podría durar. Las caminatas continuaron. La búsqueda continuó. Las conversaciones siguieron siendo fáciles y a veces sorprendentemente profundas. Edward recuperaba fragmentos de memoria de manera irregular, sin aviso, desencadenados por olores o texturas o frases casuales. Y Cecilia aprendió a recibirlos con la misma ecuanimidad con que recibía todo lo que él le daba. Completamente, sin reservas, sabiendo que cada cosa recibida era también una deuda que tendría que pagar tarde o temprano. La reunión con el coronel Stubbs fue tensa de una manera diferente a la reunión con el mayor Wilkins. Stubbs era más inteligente y más guardado, y Cecilia lo irritó con sus interrupciones más de una vez, aunque cada vez se disculpó de manera suficientemente elegante como para que el daño fuera mínimo. Edward le había dado a entender, con la presión suave pero inequívoca de su mano sobre su pierna debajo de la mesa, que debía dejarlo a él conducir la conversación. Pero cuando el coronel empezó a revelar información de manera demasiado fragmentada y demasiado controlada, Cecilia no pudo contenerse. Le señaló que si el coronel quería que Edward recuperara la memoria, debería ayudarlo a hacerlo, y que retener información con el pretexto de no contaminar sus recuerdos era una lógica que funcionaba en ambas direcciones. El coronel la miró, y luego, para sorpresa de Cecilia, le dio la razón en parte. Fue también en esa reunión cuando el coronel Stubbs bajó un instante la guardia, cuando Cecilia le preguntó si estaba casado, y él respondió simplemente que lo había estado, con esa economía de palabras que contiene en realidad un mundo de dolor. Cecilia extendió su mano y tocó la de él, un gesto simple. Y el coronel, que no era un hombre dado a las demostraciones emocionales, tardó un momento en recuperarse. Edward observó todo eso sin intervenir, y cuando salieron, le dijo que había aprendido más sobre el coronel Stubbs en ese momento que en años de servicio conjunto. Eso, pensó Cecilia, era lo que hace la empatía genuina. Y no había manera de fingirla. Una mañana, Edward salió a buscar el desayuno. Dejó una nota. «Regresaré antes de que te despiertes». Y no volvió. Cecilia esperó. Primero con la tranquilidad razonable de quien confía en que las demoras tienen explicaciones mundanas. Luego con la inquietud creciente de quien empieza a notar que el tiempo transcurrido ya no encaja con ninguna explicación mundana. Y finalmente con el conocimiento silencioso de que algo había cambiado. Porque el cuerpo humano tiene maneras de saber cosas antes de que la mente pueda articularlas. Cuando lo encontró en el Frances, sentado solo frente a un vaso vacío con la postura de alguien que ha llevado demasiado peso durante demasiado tiempo y finalmente ha dejado caer parte de él al suelo, supo. No todo. Pero supo que algo había roto. Y entonces Edward metió la mano en el bolsillo y puso algo sobre la mesa. Un anillo. Cecilia lo tomó. Lo examinó.
Se dijo a sí misma que no podía ser de Thomas, que podría ser de cualquier persona, que los anillos eran objetos comunes, y este en particular no tenía nada especialmente identificable en el exterior. Pero cuando lo giró y miró el interior grabado con esa luz particular del bar, encontró un nombre: Thomas Horatio. Y en ese momento, todo lo que había estado construyendo durante semanas, la búsqueda, la esperanza contenida, la capacidad de seguir un día más porque el día siguiente podría traer noticias diferentes, todo eso se derrumbó hacia adentro con la velocidad y el silencio de una estructura que falla por los cimientos. Lloró. No con elegancia. Con el cuerpo entero, con el ruido sordo de alguien que no había planificado ese momento, y que por tanto no tenía ninguna defensa preparada para él. Edward tomó su mano. Y ella, en medio de su propio derrumbe, alcanzó a notar que algo en él estaba diferente también. No era solo la tristeza de quien ha perdido a su mejor amigo. Había algo más, una capa adicional de contención que no había estado ahí el día anterior. Le explicó lo que el coronel Stubbs le había dicho. Thomas había muerto en marzo. Una herida de bala. El coronel había intentado ir a buscarlo, y había llegado demasiado tarde. Lo había enterrado junto a los hombres que habían estado con él. La carta del general Garth había sido enviada cuando Thomas aún vivía, en ese intervalo cruel entre el momento en que fue herido y el momento en que todo se resolvió de la manera peor posible. Cecilia preguntó si había un indicador en la tumba. Edward le dijo que sí. Que el coronel había dejado un túmulo. Era mentira, pero ella no lo supo. Y en ese momento, la mentira tenía la forma de un gesto de piedad hacia alguien que necesitaba saber que su hermano descansaba en algún lugar que tenía al menos una marca. Ella preguntó si podría visitarla. Él respondió que no. Dobbs Ferry estaba demasiado cerca del territorio controlado por Washington. Era demasiado peligroso. Cecilia asintió. Y en esa aceptación silenciosa, Edward vio algo que lo golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Ella no protestó. No por cobardía, sino porque entendía que algunas batallas no pueden ganarse con la voluntad, y que ir al norte en busca de una tumba sin indicador en territorio peligroso no era valentía, era desesperación. La acompañó de vuelta al hostal. La ayudó a abrir el baúl de Thomas cuando llegó esa tarde. La observó tocar la ropa de su hermano con la misma cuidadosa reverencia con que se tocan las cosas sagradas. La escuchó decir que donaría el uniforme a alguien que lo necesitara, y en esas palabras reconoció a la mujer que había aprendido a conocer a través de las cartas. Práctica, generosa, honesta con sus propias limitaciones. Y esa noche, cuando ella estaba acurrucada en la cama con los hombros tensos de una tristeza que no había terminado de procesar, él tomó una decisión que estaba en contra de cada argumento racional que tenía disponible. La abrazó. No dijo nada. Simplemente se acostó detrás de ella y la rodeó con sus brazos, porque eso era lo que hacían los maridos cuando sus esposas sufrían. Y aunque él sabía que ella no era su esposa, también sabía que eso era exactamente lo que ella necesitaba en ese momento. Lo que ocurrió en la panadería holandesa fue tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo. Edward había salido temprano. Era una mañana inusualmente tranquila, con ese tipo de luz que hace que incluso las ciudades en guerra parezcan tener un respiro. Había pensado en Cecilia, en lo que podría hacerle feliz ese día, y había llegado a la conclusión de que las especulas eran una apuesta segura. En la panadería estaba la hija del señor Roy Jackers, la señora Leverett, a quien había frecuentado con Thomas antes de que todo comenzara a desmoronarse. Hablaron con la facilidad de los conocidos que no se han visto en mucho tiempo, pero que recuerdan lo bastante del otro para no tener que empezar desde cero. Ella preguntó por el amigo de Edward, el de cabello rubio. Y entonces, ella añadió algo que detuvo el tiempo. Le dijo que tanto Thomas como él habían venido antes de partir hacia Connecticut, que habían comprado provisiones, que ella recordaba la conversación sobre las especulas y la distancia que las hacía inadecuadas para el viaje. Edward recordó. No en fragmentos esta vez, en bloques completos, con la resolución de algo que estaba en su lugar, y simplemente esperaba que alguien encendiera la luz correcta. Había viajado a Connecticut con Thomas, los dos juntos, al principio. Luego Thomas había vuelto a Nueva York con la información recopilada sobre Norwalk, y Edward había continuado hacia el este. Había sido capturado por un granjero llamado McClellan y sus hijos,
mantenido atado en un establo durante semanas. Un gato de pelo enmarañado había sido su única compañía real. La mujer del granjero finalmente lo había liberado, cansada de alimentar una boca extra que no contribuía en nada a la economía doméstica. Y la última parte, el cruce en barca desde Williamsburg, el pescador que debió haberle dado un golpe en la cabeza y lo había dejado en la orilla de la bahía de Kip, sin nada encima, sin chaqueta, sin papeles, sin la carta de Cecilia, que había llevado consigo todo el tiempo. Todo había vuelto. Y con todo, también había vuelto el conocimiento de que no había habido ningún matrimonio por poderes, que ningún viejo vicario de Derbyshire había procesado ninguna licencia, que ningún barco había sido testigo de ninguna ceremonia, que Cecilia le había mentido. Salió de la panadería sin las galletas. Caminó con la velocidad de alguien que no sabe exactamente hacia dónde va, pero sabe que no puede quedarse quieto. Llegó al cuartel general del ejército y entró a la oficina del coronel Stubbs con la calma forzada de alguien que está conteniendo algo enorme detrás de una fachada frágil. Y el coronel le dijo que Thomas estaba muerto. Hay días que contienen demasiado, días en los que el mundo exige más de una persona de lo que esa persona tiene capacidad de procesar en el tiempo que el mundo otorga para procesarlo. Ese fue uno de esos días para Edward Rokesby. En el espacio de una sola mañana, había recuperado toda su memoria. Había descubierto que la mujer que creía su esposa no lo era, y había confirmado la muerte de su mejor amigo. 3 hechos que habrían justificado derrumbarse si Edward Rokesby hubiera sido el tipo de persona que se derrumba. No lo era. Pero tampoco era inmune. Y la taberna Frances, con su luz tenue y su ausencia de conocidos y sus vasos de algo fuerte y posiblemente ilegal, le ofreció el tipo de soledad que no requería explicaciones. Bebió sin el objetivo real de emborracharse, aunque eso era lo que le hubiera convenido. Su mente insistía en seguir funcionando con una precisión molesta, catalogando los hechos, organizándolos, buscando conexiones. Thomas había ido a Connecticut con él. Thomas había vuelto solo. Thomas había muerto de una manera que el coronel Stubbs describía con la incomodidad de alguien que no está seguro de qué versión de la historia es la correcta y qué versión es la que puede contar. Y Cecilia había cruzado un océano para buscar a su hermano. Había llegado a Nueva York sin dinero suficiente, comiendo una sola vez al día, viviendo en una pensión cuestionable, haciendo preguntas que nadie quería responder. Y cuando por fin había encontrado a alguien conectado con Thomas, alguien que conocía su nombre y su historia, alguien que podría haberla ayudado, había tomado la única decisión que le garantizaba acceso. Había dicho que era su esposa. No para robarle, no para estafarlo, para poder quedarse junto a la cama de un hombre inconsciente y cuidarlo, para poder usar el peso de un apellido que no era el suyo en beneficio de la búsqueda de su hermano. ¿Podía odiarla por eso? Lo intentó. Genuinamente lo intentó. Porque era más fácil estar furioso que estar triste, y en ese momento lo que le esperaba detrás de la furia era una tristeza de proporciones que prefería no medir. Entonces llegó ella. Entró al Frances y lo vio desde la puerta, y antes de que él dijera nada supo. Él lo vio en su cara. El momento en que ella procesó la postura de sus hombros, el vasto vacío, la quietud que era diferente a su quietud habitual. Caminó hacia él con la precaución de alguien que se acerca a algo que podría ser frágil o podría ser peligroso y aún no lo sabe con certeza. Él puso el anillo sobre la mesa, y la historia de Thomas se acabó de una manera que no admitía revisión ni apelación. Lo que siguió fue la conversación más extraña que Cecilia recordaría de esos días. Edward estaba metódicamente plantando trampas que ella no reconocía como trampas, haciendo preguntas cuya respuesta ya conocía, observando la manera en que ella respondía. Y Cecilia, que no sabía que él había recuperado la memoria, navegaba por estas preguntas con la combinación de honestidad parcial y evasión táctica que había desarrollado durante semanas. Pero cuando él llegó a la pregunta sobre el matrimonio, cuando dijo que quizás habría sido mejor que el matrimonio por poderes nunca hubiera existido porque de lo contrario él podría haber sido soltero todo ese tiempo sin saberlo, y esperó su reacción, lo que obtuvo fue silencio. Ella no dijo nada, y en ese silencio, él leyó todo lo que necesitaba leer. Las noches que siguieron a la muerte confirmada de Thomas tuvieron la textura particular de las noches de duelo.
largas, insomnes, llenas de una quietud que era diferente al descanso. Edward y Cecilia coexistían en la habitación 12, con la cortesía cuidadosa de dos personas que saben que necesitan space, pero también que el espacio tiene sus propios peligros. Él aún no le había dicho que había recuperado la memoria. Se repetía que era porque ella estaba de duelo, que sería cruel confrontarla mientras todavía estaba procesando la pérdida de su hermano. Y había algo de verdad en eso. La pérdida de Thomas era real, el dolor de Cecilia era real, y Edward tenía suficiente humanidad como para no pisotear ese duelo con sus propias exigencias de honestidad. Pero también había algo más, algo que él mismo habría llamado mezquino si hubiera sido capaz de mirarlo directamente. Quería que ella sufriera un poco. No con crueldad, no con intención de destruir, sino con la necesidad oscura y completamente humana de que alguien que te ha lastimado sepa que te ha lastimado. Y mientras él navegaba por ese territorio interior complicado, la vida seguía produciendo sus paradojas habituales. Una mañana, Edward tomó la carta de Thomas, la que el coronel Stubbs le había entregado, la que Thomas había dejado en caso de no volver. La leyó despacio, con la conciencia de que esas palabras eran las últimas que su amigo le había dirigido directamente, y que cada frase tenía el peso específico de algo dicho sin posibilidad de revisión. Thomas lo sabía. Sabía que Edward leía sus cartas. Lo decía con el humor levemente irónico que le era característico, sin recriminaciones y sin dramatismo. Y luego le pedía que cuidara a Cecilia, que se asegurara de que estuviera bien, que quizás pudiera presentarle a su hermana, para que Cecilia tuviera la oportunidad de conocer gente nueva fuera de Matlock Bath. Y al final, casi como si fuera un postscriptum inevitable, que la miniatura de Cecilia era para Edward, que Thomas quería que la tuviera. Edward cerró la carta y entendió algo que cambiaba, aunque no completamente, el contexto de lo que había ocurrido. Thomas había querido esto. Quizás no exactamente esto, no la mentira específica ni la elaborada arquitectura de la farsa. Pero había querido que Edward y Cecilia se encontraran. Había estado planeando algún tipo de acercamiento, de presentación formal, de empujón hacia algo que quizás ya veía venir desde hacía tiempo. Lo que Cecilia había hecho no era exactamente lo que Thomas habría planeado, pero llevaba la misma dirección. ¿Cambiaba eso algo? Sí y no. La mentira seguía siendo una mentira. Y sin embargo, la persona detrás de la mentira era la persona que Thomas había querido que él conociera. La mañana en que todo se aceleró comenzó con normalidad. Edward salió temprano. Cecilia esperó un tiempo razonable y luego, cuando el tiempo razonable se transformó en algo que ya no lo era, fue a buscar la nota que él había dejado. Leyó cada palabra con la concentración de quien intenta extraer más significado del que la superficie ofrece. Pero la nota era sencilla. Había ido a buscar el desayuno. Fue al comedor. No estaba ahí. Fue a preguntar. El posadero lo había visto salir, silbando. El capitán Monby lo había visto en la taberna Frances. Cecilia caminó hasta allá con la velocidad de quien ya sabe, sin terminar de admitirlo, lo que va a encontrar. Y cuando abrió la puerta de la taberna y su mirada se posó en la mesa del rincón donde Edward estaba sentado con los hombros en una postura que no era la suya, con un vaso vacío frente a él, y esa quietud que ya no era tranquilidad, sino algo diferente, algo que tenía la textura de una decisión tomada. Supo que los últimos días de la habitación 12 habían llegado a su límite. Él le mostró el baúl de Thomas esa tarde. Lo había conseguido en el cuartel general. Las pertenencias de Thomas, guardadas desde que ambos partieron hacia Connecticut, ahora esperaban en el suelo de la habitación 12 como un objeto que necesitaba ser reconocido antes de poder ser resuelto. Cecilia lo abrió con manos que no temblaban, porque ella había aprendido a no dejar que sus manos temblaran en público, aunque lo que sentía por dentro era diferente. Encontró la ropa de Thomas, el uniforme, las cartas que él guardaba, entre las cuales sin duda estaban las suyas. Y luego, en un pequeño monedero en el fondo, monedas de oro. Cecilia las contó en silencio, y en su cabeza hizo el cálculo que llevaba semanas sin poder hacer. Ahora tenía suficiente dinero para pagar el pasaje de vuelta a Inglaterra. Edward lo vio en su cara. No el cálculo exacto, pero sí el cambio. Le preguntó qué ocurría. Ella respondió que era el dinero de Thomas, que era más de lo que esperaba.
y guardó el monedero sin terminar de explicar por qué eso la había puesto tan quieta. El Rhiannon zarparía el viernes por la tarde. Cecilia lo supo el día que fue al puerto. Entre la búsqueda de Thomas, que ya no era búsqueda de Thomas, sino algo parecido a la preparación de un duelo, y la conciencia creciente de que su razón para estar en Nueva York había desaparecido junto con la confirmación de la muerte de su hermano. Habló con el señor Timmins en el muelle y descubrió que el precio del pasaje era más del doble de lo que había pagado para venir. Antes de encontrar el dinero de Thomas, eso la habría dejado sin opciones. Con el dinero de Thomas, la decisión volvía a estar en sus manos. Y a veces tener la decisión en las manos es más difícil que no tenerla. 2 días después, llegó su menstruación. Cecilia la recibió con la mezcla específica de alivio y duelo que solo pueden sentir las mujeres que han querido 2 cosas incompatibles al mismo tiempo. No estaba embarazada. Lo que significaba que no había ninguna consecuencia permanente de lo que había ocurrido en la habitación 12. Y lo que significaba también que no había ninguna razón que justificara quedarse. Si hubiera estado embarazada, se lo habría dicho a Edward. Se había prometido eso. Habría soportado su furia, su decepción, su obligación de hacer lo correcto. Porque su hijo habría merecido tener un padre que lo reconociera. Pero no estaba embarazada. Y Edward tenía una vida esperándolo en Inglaterra que no necesitaba incluirla a ella. Una familia en Kent. Una madrina que evidentemente consideraba que había mejores opciones matrimoniales para su ahijado. Y Billy Bridgerton, que era la única persona de la que Cecilia no podía sacudirse del todo el pensamiento, por mucho que Edward insistiera en que no había nada formal entre ellos. Objetivo para ese día: creer en el destino. No era exactamente un objetivo que ella pudiera cumplir a voluntad, pero era la única cosa que le permitía hacer lo que había decidido hacer. Escribió la carta. No fue un proceso sencillo. Había demasiadas cosas que explicar y ninguna manera de explicarlas que fuera completamente satisfactoria. Empezó con lo más importante. No estaban casados. Nunca lo habían estado. Le explicó cómo había comenzado la mentira, en qué momento exacto y por qué razón. Le dijo que no se había propuesto engañarlo, que en cada momento había querido revelar la verdad, pero que las circunstancias siempre habían producido un motivo nuevo para esperar un poco más. Le dijo que lo había utilizado. Su nombre, su apellido, su posición. Y que aunque llevaría esa culpa consigo siempre, no se arrepentía porque había necesitado encontrar a Thomas. Y él le había dado los medios para intentarlo. Le dijo que se marchaba para que él no tuviera que hacer lo correcto. Porque lo conocía bien. Sabía que si se quedaba, él insistiría en casarse con ella, y no podía pedirle eso. No cuando nada de lo que había ocurrido había sido culpa suya. Le dijo que era el hombre más honorable que había conocido. Y luego añadió una postdata: que no debía preocuparse por consecuencias a largo plazo de lo que había ocurrido entre ellos. Dobló la carta. La metió debajo del lavabo para que no se volara con el viento que siempre entraba por la ventana de la habitación 12. Tomó su bolsa de viaje y salió. El camarote número 8 del Rhiannon era pequeño de la manera específica en que son pequeñas las cosas diseñadas para cumplir una función, y no para ofrecer confort. 2 literas, una encima de otra. Una mesa clavada al suelo. Un farol. Y la señorita Alethea Finch, que había tomado posesión de la litera inferior con la firmeza territorial de alguien que no tiene intención de negociar. Cecilia llegó al camarote con la disposición agotada de quien ha tomado una decisión difícil, y ahora solo quiere que las consecuencias prácticas de esa decisión sean tan simples como sea posible. Lo que encontró fue cualquier cosa menos simple. La señorita Finch era el tipo de persona que convierte cada interacción humana en un campo de batalla. Cuestionó la presencia de Cecilia. Cuestionó su equipaje. Cuestionó su carácter. Y cuando finalmente llegó a la pregunta más directa posible, si Cecilia era una ramera, la paciencia que Cecilia había estado cultivando durante semanas se agotó de manera completamente predecible. La agarró del cuello del vestido. No la sacudió. No la golpeó. Simplemente la sostuvo mientras le dejaba claro, con una precisión que el agotamiento y la tristeza y la determinación combinada de varios días de decisiones difíciles habían perfeccionado en ella, que había pagado por la mitad de ese camarote y esperaba que le correspondiera la mitad de la educación que le era inherente. La señorita Finch anunció que iría a buscar al capitán. Y entonces alguien golpeó la puerta. No una vez, no 2 veces,
con los nudillos y luego con el puño, con una urgencia que traspasaba la madera y que Cecilia reconoció antes de reconocer la voz. Porque el ritmo del golpe, la intensidad, la manera específica en que alguien llama a una puerta cuando está al límite de su paciencia, era inconfundiblemente de Edward. Cecilia se quedó inmóvil. El barco se movía. Estaban en el agua, lo cual significaba que Edward había llegado al puerto cuando el Rhiannon ya estaba zarpando, lo que a su vez significaba que había leído la carta, y que había corrido, y que había hecho algo que para un oficial del ejército de su majestad tenía consecuencias que empezaban en el Consejo de Guerra y no terminaban en ningún lugar bueno. Todo eso pasó por su cabeza en el tiempo que tardó en escuchar su nombre gritado al otro lado de la puerta. Abrió. Lo que Edward vio cuando la puerta se abrió fue exactamente lo que había imaginado que vería, porque llevaba corriendo hacia ese momento desde el instante en que leyó la última línea de su carta y comprendió que tenía exactamente el tiempo que el barco tardara en cruzar la bahía antes de que la oportunidad se cerrara para siempre. Ella, con esos ojos verdes del color exacto que él había intentado describirse a sí mismo varias veces sin conseguir una palabra adecuada. Pálida, sorprendida, con algo detrás de la sorpresa que podría haber sido alivio o podría haber sido miedo, y que probablemente era las dos cosas. Detrás de ella, una mujer desconocida que observaba la escena con la avidez de quien ha decidido que eso es mucho más interesante que cualquier cosa que hubiera esperado del viaje. Edward miró a Cecilia con toda la furia y la ternura y la frustración acumulada de los últimos días y le dijo que tenía muchos problemas. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que ocurren en el espacio más pequeño del mundo, con una persona completamente inadecuada como testigo. La señorita Finch tenía la costumbre de intervenir en los momentos más inútiles y de callarse exactamente cuando hubiera sido útil que lo hiciera. Edward finalmente la puso de un lado y cerró la puerta, con llave. Entonces le dijo a Cecilia que sabía que ella creía estar haciéndole un favor, que lo entendía, que seguía la lógica de su razonamiento, que todo lo que había hecho, desde el principio, desde ese primer grito de «soy su esposa» en los pasillos de la iglesia reconvertida en hospital, había estado motivado por algo que no tenía nada de egoísta. Y aún así, la había abandonado, sin decirle nada, dejando una carta que era su manera de escapar del único resultado posible y correcto. Cecilia protestó. Dijo que se había marchado precisamente para evitar que él se viera obligado a hacer lo correcto, para darle libertad de elegir sin el peso de la obligación moral. Edward le dijo lo que pensaba de eso, no con gentileza, exactamente, pero sí con la honestidad de alguien que ya ha decidido que la gentileza táctica ha cumplido su ciclo, y lo que queda es la verdad directa. Si quería que él hiciera lo correcto, debería haberle preguntado qué era lo correcto para él, porque lo correcto para él no era dejarla ir. Lo correcto para él era lo contrario. Ella insistió con Billy Bridgerton, y Edward dijo lo que había dicho antes, pero esta vez con una firmeza que no admitía interpretación alternativa. No estaba enamorado de Billy. No lo había estado nunca. Billy era parte de su infancia, de su historia, de un tejido familiar que era profundo y real, pero que no tenía nada que ver con lo que él sentía cuando miraba a la mujer que estaba de pie frente a él en un camarote de barco demasiado pequeño. Luego añadió algo más, que había recuperado la memoria. Cecilia se quedó sin palabras. No de manera metafórica, literalmente sin palabras. Él le explicó que había recuperado la memoria días atrás, en la panadería holandesa, de todas las maneras posibles, y que había decidido no decírselo de inmediato porque ella estaba de duelo y porque, admitió con una honestidad que le costó, quería que ella supiera que él sabía. Cecilia procesó eso, y luego dijo lo que Cecilia siempre decía cuando algo la perturbaba de verdad. Algo directo, sin rodeos, que iba directamente al centro del problema. ¿Cómo había podido ocultárselo? Él respondió que era su turno de guardar un secreto. Ella lo golpeó en el hombro, no con mucha fuerza, pero con toda la intención. Y él, para su propio asombro, sonrió, porque esa era Cecilia, la mujer que le daba palmadas cuando estaba exasperada, que se le escapaban comentarios irónicos en los momentos más inapropiados, que afeitaba bárbaros con manos perfectamente firmes, mientras su corazón hacía cosas que probablemente no debería haber estado haciendo. La mujer que había cruzado un océano sola por amor a su hermano
y que había terminado cuidando a un hombre que no era su marido, con la dedicación de quien tiene razones para estar ahí, que van más allá de la obligación. Le sacó algo del bolsillo. La miniatura. La de ella. La que había robado del baúl de Thomas. Cecilia la miró, y luego lo miró a él. Y él le explicó que la había guardado en su bolsillo porque no había podido separarse de ella. Que no era nada especialmente noble. Que simplemente no había podido. Ella dijo que no se parecía a ella. Él dijo que lo sabía. Que ella era mucho más bella. Y entonces le dijo que la amaba. No como preludio a algo más. No envuelto en circunstancias o condiciones, o la promesa implícita de que todo saldría bien si ella hacía exactamente lo que él pedía. Simplemente lo dijo. La amaba. Hacía años que la amaba. Desde antes de verla su cara, desde cuando su nombre al final de las cartas de Thomas había empezado a significar más de lo que debería. Cecilia respondió que él no podía amarla porque no la conocía, y él respondió que la conocía mejor que nadie, que la había conocido en cada carta, en cada fragmento de ironía bien colocada, en cada descripción de un día ordinario, convertida en algo que valía la pena leer. Y luego le preguntó si ella también lo amaba. Cecilia llevaba días, semanas, quizás meses, guardando esa respuesta en el lugar donde se guardan las cosas que uno sabe, pero no puede decir, porque decirlas las hace irreversibles. Y ahí, en ese camarote diminuto que se movía con el balanceo del Atlántico, con la señorita Finch probablemente pegada a la puerta al otro lado, con un barco que ya había salido del puerto y que nadie iba a dar la vuelta, finalmente la soltó. Que sí, que también ella lo amaba. Y Edward, que era un hombre de acción por encima de cualquier otra cosa, se levantó, le tomó la mano y la hizo ponerse de pie. Le dijo que qué bueno que estuvieran en un barco, porque el barco tenía capitán, y el capitán resultó ser Kenneth Wolverton, compañero de Eton de Edward, que cuando abrió la puerta, encontró a su viejo amigo con una expresión que no había visto en él nunca. O quizás sí, pero nunca con esa intensidad. Edward le preguntó si podía oficiar una boda. El capitán preguntó si quería que fuera en ese momento. Edward dijo que tan pronto como pudiera. La señorita Finch, a quien invitaron como testigo quizás como un gesto de ironía cósmica, respondió que supuso que sería un honor, con el tono exacto de alguien que no sabe bien cómo llegó a estar en esa situación, pero que ha decidido aceptarla con dignidad. El oficial de navegación fue el segundo testigo. Al capitán Wolverton le encantaban esas cosas, según dijo. Subieron a cubierta. Toda la tripulación se reunió de manera más o menos orgánica. El cielo era del color específico del Atlántico, cuando el sol empieza a descender, pero todavía hay luz suficiente para ver con claridad. Y el agua se movía alrededor del barco con el ritmo constante e indiferente que tiene cuando no hay tormenta. Antes de que el capitán comenzara la ceremonia, Edward se volvió hacia él con una pregunta. Si podía besar a la novia primero. El capitán Wolverton sonrió. Y Cecilia Harcourt, que había comenzado ese viaje como la señorita Harcourt de Matlock Bath, buscando a su hermano herido en un continente en guerra, que había cruzado un océano por amor y mentido por necesidad y cuidado por instinto y amado sin permiso, se convirtió en la señora Roxby sobre la cubierta de un barco en el Atlántico, bajo un cielo que no sabía ni le importaba la diferencia entre lo que debía ser y lo que al final era. Cecilia Roxby estaba nerviosa. Era una clase diferente de nervios a la que había sentido cuando subió por primera vez al barco en Liverpool. Aquellos nervios eran los del precipicio, los de alguien que ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás y que solo puede avanzar porque retroceder sería peor. Estos eran los nervios de alguien que está a punto de conocer a su familia, la familia de su marido, que no sabía que él se había casado. El carruaje avanzó por el camino de entrada de Craig House, y cuando la casa apareció a la vista, Cecilia soltó un sonido que no había planeado soltar. Era gigantesca, en el sentido específico de las casas que son grandes de verdad. No como las describen quienes intentan ser modestos sobre su propio patrimonio. Edward apretó su mano. Ella lo miró. Él también estaba nervioso. Lo había aprendido a leer. Ese nerviosismo suyo que se manifestaba en pequeños gestos, en el golpeteo rítmico de sus dedos sobre su propia pierna, en la manera en que se mordía el labio inferior dejando una marca blanca y temporal. Ese hombre, que había enfrentado la guerra
y la pérdida de memoria, y el descubrimiento de que su esposa no era su esposa, y aún así, había corrido hasta el barco. Estaba nervioso por ver a su familia. Eso lo hacía completamente humano de una manera que Cecilia amó. Llegaron. Un criado nuevo que evidentemente no lo reconoció, abrió la puerta, y Edward simplemente pidió que le anunciara a la familia. Solo Edward. Que Edward había vuelto a casa. 5 segundos después, desde algún lugar en lo alto de la escalera, llegó el grito. No fue un grito de alarma. Fue el tipo de grito que solo puede producir el alivio más intenso, el que se ha estado conteniendo demasiado tiempo y encuentra su salida de la manera más directa posible. Y la mujer que bajó las escaleras a una velocidad que rozaba la imprudencia, que saltó los últimos 6 peldaños como si las leyes de la física no aplicaran cuando hay alguien que quieres de vuelta, tenía el cabello oscuro y llevaba pantalones de hombre. Billy. Cecilia la reconoció antes de que Edward dijera su nombre. No porque la hubiera visto antes, sino porque había construido una imagen mental de ella con tanto cuidado durante tanto tiempo, que la persona real tenía que parecerse a algo de lo que había imaginado. Se parecía. Y también era completamente diferente. Era vibrante de una manera que las descripciones no capturan del todo. Tenía energía en la manera de moverse, en la manera de abrazar a Edward con los brazos y el cuerpo entero, como si la distancia entre lo que ha sido y lo que es ahora se midiera en el espacio entre dos personas que se reencuentran. Y luego, justo cuando Cecilia comenzaba a calibrar exactamente cuánto le iba a doler todo eso, llegó otra voz desde la parte alta de la escalera. Su marido, George, el hermano mayor de Edward, el heredero del condado, el que se había casado con Billy Bridgerton. El mundo dio un vuelco. Billy Bridgerton era la cuñada de Edward, no su prometida perdida. Era la esposa de su hermano mayor. Lo que había sido una alianza familiar esperada había tomado, en ausencia de Edward, y de manera que, evidentemente, tenía su propia historia complicada que él aún no conocía, una forma completamente diferente. Edward miró a uno y a otro con la misma expresión que debe de poner la gente cuando algo que creía entender resulta ser completamente diferente de lo que pensaba. George y Billy intercambiaron una mirada de complicidad discreta. Había una historia ahí, era evidente. Una historia que incluiría peleas y reconciliaciones, y el descubrimiento tardío de que lo que se había llamado odio mutuo tenía otro nombre. Después, con la naturalidad de alguien que ha estado esperando hacer esa presentación durante algún tiempo, Edward tomó el brazo de Cecilia y la acercó a su lado. «Mi esposa», dijo, Cecilia Rokesby. Billy la abrazó antes de que Cecilia pudiera prepararse para ello. Le dio las gracias. Por las cartas, por las noticias, por haber cruzado el océano y haber cuidado a Edward y haber escrito a la familia cuando nadie más lo había hecho. Y Cecilia, que en los meses anteriores se había convertido en alguien completamente diferente a la mujer que había salido de Matlock Bath con un bolso de viaje y la plata de su madre enterrada en el jardín, respondió con la ecuanimidad de alguien que ha aprendido que la vida raramente produce las situaciones que uno imagina, pero a veces produce algo mejor. George preguntó si tenía algún otro secreto que confesar. Edward respondió con una sonrisa que esa sería una conversación muy larga. George dijo que tenía tiempo. Los padres volvían del pueblo en 1 hora. Mary tenía su propia casa. Nicholas estaba en la escuela. Y Andrew, el tercer hermano, el de la marina, resultó tener también su propia historia que contar. George y Billy intercambiaron otra de esas miradas. Una más larga esta vez. «Esa también es una buena historia», dijo George. Edward miró a Cecilia, y ella supo, con la certeza que se construye despacio y se asienta profundo, que lo que empezaba ahí no era el final de ninguna historia, sino el comienzo de la que valía la pena vivir.